Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traeré una cosa que me habían preguntado. Es cómo pasar la torre de una, o sea, sin ninguna muerte, sin ningún problema. Bueno, les voy a mostrar cómo lo hago yo. Estoy en nivel 68, pero les voy a mostrar cómo lo hago yo. Como primero, pues lo que les puedo indicar es que a mí los primeros 25 niveles de la torre ya yo me los puedo saltar porque yo anteriormente pues ya yo me he pasado la torre, entonces para mí no hay ningún problema saltarme esos niveles. Estos siempre cómprenlos, siempre, porque es muy importante. En el juego de Hero Wars, pero la versión PC, ellos te dan monedas, pero aquí no te dan monedas, así que no hay ninguna necesidad de guardarlas, así que gástenselas, no hay ningún problema. Bueno, lo que vamos a hacer primero es recoger todos los cofres. Otro consejo que les doy es siempre utilicen el mismo cofre. Si van a coger el cofre a la izquierda, cojan el cofre a la izquierda. Si van a coger el cofre a la derecha, cojan el cofre a la derecha. Si van a coger el del centro, cojan el del centro. Pero no cojan uno por uno. A la final eso es al azar, pero me va muy bien cogiendo siempre el mismo cofre. Bueno, voy a pausar el video para que no se haga tan largo y poder subir hasta nivel 25. ¿Ok? Entonces vamos para eso. Bueno, mi guerrero, ya estoy aquí en el nivel 25. Yo puedo saltarme hasta el nivel 25. Ya de aquí para allá, pues ya yo tengo que jugar. Yo aquí cojo el mismo cofre que llevo cogiendo. Como pueden ver arriba mis habilidades dicen que tengo un ataque del 3%, tengo el 30% para la armadura de todos los héroes y el 60% de resistencia mágica. Esto lo fui cogiendo a lo que iba subiendo con poco a poco. Yo les dije que fueran comparando. Bueno, vamos con la primera batalla para que ustedes vean cómo es que yo lo hago. Sin necesidad de cambiar héroes, sin necesidad de que me maten algún héroe. Llegado el caso que eso pasa porque hay momentos en que algún nivel está muy difícil, ustedes antes de que lo maten pueden o retirarse, si llega el caso hicieron alguna estrategia mal, o cambiar de héroe. Mi estrategia es la siguiente, yo siempre comienzo con Jasmine. Jasmine es una héroe que ella es muy buena, pero demasiado buena. Tras de que mata rápido a los héroes, ella recarga muy rápido su habilidad. ¿Ok? No hay ningún problema. Ya, listo. Pueden ver que me bajaron bastante de vida, pero yo hago lo siguiente. Cuando viene el siguiente ataque, pues yo utilizo a Faceless. Faceless es mi personaje favorito en todo el juego. Entonces yo lo utilizo de la siguiente manera, por si llegado al caso ustedes lo quieren usar de esa manera que yo lo uso. Yo a Marta todavía no la puedo usar, o sea, sí la puedo usar, pero Marta todavía no me cura como que tan rápido. Entonces yo sigo usando a Maya y a Faceless. Llegado el caso, yo a veces utilizo, mira, yo hago esto, mira, utilizo a Maya y hago a Faceless para que me copie la habilidad de Maya. Y mire, ¡fum! Eso me sube rapidito a mi héroes. Utilizo después a mi Jasmine, que es uno de mis personajes favoritos. Y listo, me quedo ahí. No necesito atacar más. Si llega el caso, vuelvo a utilizar la misma Jasmine. Y listo. Ya, no vuelvo a utilizar. ¿Para qué? Para que le suban las habilidades a mis héroes. Y yo para el próximo ataque poder utilizar alguno de sus poderes. Si pueden notar, yo siempre utilizo máximo 3 habilidades por batalla. Pero normalmente yo siempre utilizo 2. O sea, nunca utilicen todas 5 porque entonces no van a poder terminar la torre. Siempre utilicen 2 y si llega el caso lo necesitan mucho porque le bajaron habilidad o porque los están matando, utilicen la tercera. Pero no utilicen todas. ¿Ok? Eso es un consejo muy importante que yo les doy. Bueno, ahora vamos aquí a esperar que cargue. Listo, ya cargó. Como costumbre utilizo primero a mi Jasmine. A Faithless no lo puedo utilizar porque cuando ella copia a Maya se demora mucho para poder utilizarla. ¿Ya? Por eso es que
yo siempre lo utilizo con Jasmine. ¿Para qué? Porque Jasmine recarga demasiadamente rápido. O sea, Jasmine coge, pum, carga. Y yo utilizo a Failes hay veces de otras formas para complementar las batallas. Pero miren que yo siempre utilizo a Failes y a Jasmine. Astaroth es el mejor tanque que puede existir. El mejor tanque porque él tiene una cosa que llegado al caso te están matando a alguien, tú lo puedes, él revive, ¿ya? Que su habilidad se llama la última carta, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos aquí con la torre, vamos subiendo poco a poco, pero si pueden ver yo no he cambiado de habilidades. Ojo, que en el nivel 36 de la torre comienza a ponerse la cosa peluda, comienza a ponerse la cosa difícil. Me ha tocado en muchas ocasiones hacer cambios o algo. ¿Por qué? Porque son muy fuertes. Listo, yo utilicé dos habilidades. Mi Faceless o Sin Rostro todavía no ha podido cargar completamente porque lo utilicé con Dorian. Listo, aquí ya está, matan. Jasmine ya está casi llena. Entonces ya mi Faceless está completo para la próxima batalla. Si al caso ustedes ven que tienen muy poquita vida, utilícenlo con malla. Yo, por lo que estoy viendo, no le veo la necesidad de utilizarlo con malla porque todos tienen bastante vida. Y Astaroth se puede revivir, así que no hay ningún problema. Primera vez que voy a utilizar a Jorgen. Jorgen es muy importante. Pueden ver ya, voy a utilizar a Maya y voy a utilizar a Jasmine. Esas dos para matarle la curadora y que me vaya curando a Astaroth, porque ya utilizó la carta de revivirse, ya no se puede revivir dos veces. ¿Sí ven lo que pasó ahí? Que Galahad, al ver que Jasmine estaba de aquel lado, le tiró el poder de aquel lado, pero no me bajó a mis héroes. Ya, esa es otra ventaja de Jasmine, que hay veces ellos tratan de matar al que está atrás, pero Jasmine como ataca rápido y enseguida se regresa, ella pues no la van a golpear. Jasmine tiene una contradefensa que es, ahora mismo se me escapa el nombre, es un nuevo no muerto, que él deja una especie de tótem. Esa sí mata a Jasmine, porque ese tótem cuando Jasmine va para allá atrás, ese tótem empieza a golpearla, o le baja bastante vida o la mata. Listo, aquí continuamos. Jasmine, como siempre, va a matar un muñeco enseguida o quitarle la habilidad de Astaroth, que es la última carta. Uy, si pueden ver, se pone difícil la cosa porque al Elmir bota muchos muñequitos, ¿ok? Entonces eso es bastante tedioso, por eso yo utilicé hoy en estas más habilidades, porque yo sé que para este nivel la cosa comienza a ponerse un poco más difícil. Pero si pueden notar, yo siempre utilizo dos habilidades, y compro la resistencia mágica y compro aumento de daño. ¿Ya? Eso aumenta las estadísticas para en este ataque de la torre. Ya vamos para el nivel 38. Si ven cómo estamos subiendo de rápido, sin ninguna necesidad. No hemos cambiado de héroe, estamos utilizando los mismos que comenzamos. Pero ustedes pueden, sin ningún problema, cambiarlo. Si llegado el caso, los héroes suyos no están de tan alto nivel. Al principio la torre va a resultar bastante difícil. Pero ya después, cuando aumenten las habilidades de sus héroes, listo, ahí van a ir ayudándole. Jasmine, de costumbre, ya cargo Faceless, tenga, mate 2. Si pueden ver, que maté 1, o sea, maté 2 prácticamente con la carta de la última carta de Astaroth y la maté ahora sí de todo. Si ven que la cosa se pone difícil, no duden en utilizar otra habilidad. No duden porque los pueden matar si llegado el caso, se confíen. ¿Ok? Ya para la próxima pueden ver, yo voy a utilizar a Maya y a Faceless para la otra, o sea, por ley, o sea, porque ya yo estoy bajito. Ok, estamos en nivel 40. Ok, esperamos que cargue. Lo primero que voy a hacer es Maya Faceless, para que me curen mis jugadores de una. Y voy a utilizar a Astaroth enseguida para que los cubra y así se curen automáticamente más rápido.
utilizo a mi jugadora estrella, que es Jasmine, y listo, y ahí me quedo quietecito porque ya para recargar las habilidades a los demás. Si pueden notar, ya hasta Maya se está cargando, hasta Faceless se está cargando. La importancia de Faceless, porque Faceless es una carta que tú la puedes combinar con muchos jugadores. Próximamente voy a estar utilizando a Faceless con Car. O sea, eso es una combinación brutal. Pero acá pues todavía no lo uso porque está muy bajito todavía de habilidades. Y le estoy subiendo poco a poco lo que es a Car y lo que es a mi Marta. La estoy subiendo. Utilizamos a Jasmine. Y utilizamos a Jorgen esta vez. ¿Por qué voy a utilizar a Jorgen? Porque está Luther. Y Luther es un héroe que él va atrás de las personas, atrás de todos los héroes y empieza a atacar. Y como yo utilizo la habilidad de Jorgen, que le baja las habilidades a los demás para que no las puedan utilizar, por eso la utilicé y vieron que lo maté de una. O sea, uno también tiene que ser inteligente en ciertas cosas para que tú puedas completar la torre sin ningún problema. Aquí, si ven que ya vienen de a 2 porque se pone difícil. Listo, ya estamos en nivel 44, solamente nos quedan 6, menos 3 o menos 2 que vendrían siendo los cofres y las habilidades. Terminamos completamente la torre. Utilizo a Maya y utilizo a Faceless porque están bajitos. Y voy a utilizar aquí a Jasmine para matarle un héroe. Y llegado el caso voy a utilizar a Astaroth para que me proteja. A Galahad tiene que estar muy pendiente porque para este nivel Galahad pega duro. Ya ves, te bajo. Pero como yo tengo a Faceless todavía ahí con habilidades de Maya, me lo está subiendo sin ningún problema. Para la próxima batalla ven que ya estoy prácticamente cargado. Recojo, sigo para la próxima. Ok, aquí seguimos con la misma estrategia que llevamos. Maya, para que mate la última carta de Astaroth, pero ahora sí va a matarlo completo. Aquí no fui lo suficientemente rápido porque le copió la habilidad a otro. ¿Ya? Entonces voy a utilizar a Maya en este momento porque fue un pequeño error. Tienen que ser rápidos porque si llega el caso ustedes utilizan la habilidad. Y después que vayan a utilizar a Faceless, el otro equipo utilizó también una habilidad, él va a copiar la habilidad, la última habilidad que hayan hecho en la partida. O sea, tienen que estar pendientes de eso. Lo bueno fue que no pasó nada, no tengo poquita vida, tengo bastante. Y mi Jasmine ya está cargada completamente. Bueno, solamente nos quedarían 2 niveles para terminar la torre. Esperamos que Jasmine ataque para usarla. Utilizamos a Astaroth para que nos proteja. Se acabó la última carta de Astaroth y empiezo a utilizarlo para que él no pueda cargar a todos sus jugadores. Voy a utilizar de nuevo a Jasmine. Utilizar de nuevo a Jasmine. ¿Sí ven? Y no hubo problema. Lo que pasa es que ahora que en este momento que yo necesitaba a Faceless para arriba, no lo voy a poder utilizar, pero existe este que se llama aumento de puntos para la habilidad. Llegado el caso que ustedes se lo gastaron, ustedes buscan a Faceless, ¿dónde estás Faceless? Y le suben la habilidad. O sea que para la próxima ya pueden utilizar. Ok, si llegado el caso, a ustedes le mataron un héroe, ustedes lo pueden resucitar con este que se llama resurrección. Es muy importante. Si llega el caso, es un héroe bastante importante. Como a mí no me han matado ninguno por el momento. Listo, si pueden ver, ya yo llegué al nivel 49. O sea, prácticamente ya yo terminé la torre. Y yo tengo todos mis jugadores completos. Ok, si ven, voy a atacar a un enemigo nivel 60
con 4 estrellas aproximadamente, 3 y 2 de 3 estrellas. O sea, son bastante fuertes, porque si pueden ver, mis muñecos tienen 4 de 3, 3 de 4 y 2 de 3 estrellas. O sea, prácticamente estamos parejos. La única diferencia es que el juego siempre te va a tratar de poner jugadores con menos poder. Pero como ya tú vienes batallando, puede o que no tengas habilidades o puede que tengas muy poca vida. Pero ¿qué hago yo aquí prácticamente? Ya yo no me pongo a hacer estrategias, ya yo le doy en automático y que juegue solo, porque yo sé que los voy a matar. ¿Ok? Si llegado el caso ustedes no lo pueden hacer porque tienen muy poquita vida, pues sean estratégicos, utilicen a Maya, utilicen después a Faceless, curan y lo colocan en auto. Y de esa manera ustedes van a poder pasar el juego en la torre sin ningún problema. Ok, esperamos que cargue. Carga. Voy a utilizar el auto para que ustedes vean. Lo primero que hace es Jasmine atacar. Mira que Fed le copió fue la habilidad de Astaroth, o sea que tiene doble armadura de ahí. Mataron a Galahad de aquel equipo. Jasmine se volvió a cargar, volvió a matar a otra persona. O sea, es muy fácil ya después que ustedes lo tienen en auto porque es la última batalla, ya ustedes pueden hacer lo que quieran. Listo. Y aquí pueden ver victoria, reclamo mi botín y tan nivel 50. Ya que en el nivel 50 pues ya es fácil, ya ustedes pueden reclamar el cofre, pueden mirar que ya está aquí en el piso 50. Estas son las moneditas de la torre que tienen y estas fueron las calabazas que le quedaron, las calaveras que le quedaron. Y los puntos en total fueron de 62.370. Llegado el caso también ustedes pueden en cualquier parte de la partida comprar cosas. Pero yo no lo voy a hacer. Ahora nos metemos aquí al cofre y elegimos el mismo cofre que llevamos eligiendo en todos los niveles de la torre. Que fue este. Nunca hacen falta los objetos. Nunca van a hacer falta. Porque va a llegar el momento donde ustedes necesitan algún objeto. En el momento yo lo que necesitaba era oro, pero bueno, me están saliendo objetos. Listo, terminamos y aquí podemos ver todo lo que yo gané a lo largo de la torre completada. 75 monedas, corazón, otras 75, 50.000 en monedas, 75, 3 corazones, 50.000 en monedas más. 150, 150 y 150 en monedas de la torre, los 3 que me gané. Las 300 monedas que viene por 2 y objetos que estos se utilizan bastante para estos 3 héroes. Este que se utiliza para Faceless que nunca me hace falta y estos 2 para Jorgen y para Marta. ¿Listo? Eso es todo. Ya pueden terminaron la torre y pudieron ver cómo hago yo para poder terminar la torre sin ningún problema. Vamos aquí, encargos diarios, y pueden ver que nos dan una pequeña recompensa por haber terminado el cofre, la torre, por haber abierto un cofre. Listo, guerreros, eso es todo por el día de hoy. Este video se trataba más que todo era de poder mostrarle cómo hago yo para poder terminar la torre sin que me maten ningún héroe, sin perder ningún héroe, sin hacer cambios en ningún héroe, pero obvio, ustedes tienen la posibilidad de hacer los cambios que necesiten. ¿Ok? No olviden darle like a este video, suscribirse, que para mí va a ser muy importante porque vamos a crecer con ustedes, tanto el canal como el juego de Hero Wars. Comenten bastante porque en los comentarios voy a estar mirándolos para que en el próximo video yo los pueda saludar. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier duda de algún héroe o de algún tema que ustedes quieren que yo toque, no duden en comentarlo, estaré leyendo sus comentarios. Y denle click a la campanita para que les salga la notificación cuando yo monte un nuevo video. Ok, guerreros, que les vaya muy bien y hasta luego.